Dime un tratamiento, ¿qué colirio utilizarías? No puedo daros un tratamiento, no todas son iguales. Y entonces no existe una fórmula para poder... Bueno, esto ya lo sabemos. Entonces, lo que sí tenemos que conocer y saber es que, como os he dicho antes, en la superficie ocular hay una serie de defensas naturales, como son ese epitelio de córnea que hemos hablado, la película lagrimal que hemos hablado, la propia microbiota que hay en la conjuntiva, todo eso protege a la córnea. Si alguna de esas barreras naturales falla, entonces, o las tres, entonces lo que vamos a tener es un proceso de queratitis ulcerativa y se va a producir una úlcera que lo más normal es, si esa córnea está sana, es que cicatrice rápidamente en 24, 48, 72 horas como mucho, pero si hay alguna otra cosa que está impidiendo esa cicatrización, vamos a derivar a una úlcera profunda. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que hay una serie de enzimas que atacan al colágeno de la córnea y, como os he dicho, todo el estroma es colágeno. Si se ataca al colágeno de la córnea, el estroma cada vez va disminuyendo, cada vez se hace más delgadito y podemos tener una úlcera profunda. Que si además nosotros indiscriminadamente utilizamos antibióticos que no están indicados o incluso utilizamos corticoides que estarían contraindicados, pues entonces, claro, vamos a hacer que esa úlcera, que en principio era superficial, se transforme en una úlcera profunda. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿por qué la úlcera no cicatriza? Entonces, antes os he enseñado también, hay que pensar qué tipo de úlcera es decir, ¿es una úlcera superficial crónica? Pues entonces, si no cicatriza y es esta úlcera, lo que tengo que solucionar es esta úlcera en concreto con el tratamiento adecuado para esta úlcera que ahora veremos. ¿Es una úlcera secundaria otro problema? Aquí, ¿qué estamos viendo? Que aquí hemos hecho una reducción del prolapso de la glándula del tercer párpado, está mal hecha, porque está mal hecha, los puntos, los nudos de la sutura están en la cara interna, están rozando sobre la córnea y eso es lo que me ha provocado la úlcera. Quito los nudos y ya hemos resuelto el problema, ¿vale? Y aquí pues tengo una úlcera que está infectada con una bacteria. La úlcera superficial crónica, pues antes os he dicho cómo se diagnosticaba. Es la de los bordes desprendidos, el epitelio suelto, aquí se ve perfectamente, otras veces no se ve tan bien. El halo de fluoresceína que se marca alrededor de la úlcera porque la fluoresceína migra por debajo, también lo hemos estado comentando. Os he hablado de que había varios nombres para esta úlcera, es una úlcera recurrente, una úlcera refractaria, la úlcera indolente, la úlcera del boxer, se llama distintas maneras. El síndrome que comentaba ella antes. Parece ser que no solo hay una enfermedad del epitelio que se levanta, sino que también esa condensación de fibras que veíamos en el estroma, es decir, eso que parecía que era una membrana basal, aunque no lo era como tal, pero ahí también hay una zona, un defecto que parece ser que es responsable de que no cure. No hay uniones suficientes, son uniones que están alteradas y todo eso hace que ese epitelio no cicatrice. Entonces nosotros tenemos que saber eso. Fijaos cómo aquí el epitelio se va con unas pinzas, lo estamos levantando. Entonces, imposible que esto cure si no resolvemos esto así. Entonces, hay varias fórmulas, hay varias maneras de solucionarlo. Si no tenéis ningún medio y os da miedo o no tenéis sistemas de aumento para hacer algo más complejo, debridamiento en seco, con un bastoncito de algodón. A veces con una sola vez no es suficiente y necesitamos citar al animal a la semana, a los 10 días, volverla a frotar otra vez con el bastoncito y si hace falta 3 o 4 veces, lo hacemos. Una gotita de anestesia local, el animal despierto, no hace nada, no hace falta anestesia general y lo conseguimos. Siempre quitando ese epitelio enfermo, ser agresivos en ese sentido,
el bastoncito no daña y no hay ningún problema. Si tengo la fresa, que es lo que hoy en día se hace más, se opta más por esta técnica porque también es bastante menos traumática, pues genial, igual anestesia local y el fresado con el animal despierto, no necesitamos ni siquiera anestesiarlo. Muy generoso, muy agresivo en hacer toda la córnea y llegar hasta epitelio sano. El epitelio que está sano, no preocuparos que no se va a ir. Por mucho que le freséis encima, si es sano no se va a mover de ahí, solamente se va a depridar el epitelio enfermo. También se puede hacer la queratotomía en rejilla, que esto es lo que pretende, son hacer unos cortes sobre el estroma una vez que hemos desepitelizado, para que cuando el epitelio sano desde la periferia vaya creciendo hacia el centro, vaya imbricándose en esos surcos que nosotros hemos hecho en el estroma y de esa manera se agarra, se sujeta, ¿vale? Esa sería un poco la idea de la queratotomía en rejilla. Bien, la queratotomía en rejilla es verdad que a veces puede dejar unas cicatrices que si están bien hechas, no son muy profundas, al cabo de unos días van a ir desapareciendo poquito a poquito hasta que prácticamente ni se ven. Yo tengo algunos casos de perros que luego vienen al mes o a los 2 meses y no se ve absolutamente nada. Si no lo hacemos bien y somos muy agresivos, esas cicatrices permanecen en el tiempo. Entonces, por eso hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con un microscopio quirúrgico preferiblemente para no pasarnos. Aquí tenemos también el caso de los gatos. En el caso de los gatos a veces pueden aparecer también úlceras herpéticas. Las úlceras herpéticas son úlceras superficiales, pero aunque tengan una apariencia similar a la que acabamos de ver, están provocadas por herpes. En el gato no se puede ni hacer queratotomía en rejilla ni se puede fresar, porque entonces predisponemos al secuestro de córnea, la necrosis corneal. Entonces no hagáis eso. ¿Qué es lo único que nos permite hacer el gato en estas úlceras? Depridamiento en seco, nada más, es lo único que nos permite hacer. Aquí lo estamos viendo en un gatito. Veis que cuando se hace el depridamiento es toda la córnea, lo que ahora ponemos fluoresceína, y toda la córnea está afectada y a lo mejor venía con una lesión pequeñita, pero que luego comprobamos que no es cierto. Las úlceras secundarias también hemos comentado que hay que dar con la causa y resolverla. Por ejemplo, en un ojo seco, si lo que yo tengo es un problema de sequedad ocular, tengo que tratar ese ojo seco, si no, las úlceras van a estar siempre permanentemente. Si lo que tengo es un entropión, tengo que resolver el entropión. Si aquí tengo el cabo de un hilo que en una sutura de párpado pues me he dejado ahí el nudo, pues también lo que hemos comentado antes. O aquí, por ejemplo, una fila de distiquias, pues también tengo que resolver eso. Son úlceras secundarias que hay que darle una solución. Y luego están las úlceras contaminadas. Y las úlceras contaminadas tenemos que saber que depende de la especie, la contaminación puede variar. Por ejemplo, en el perro, ¿qué es lo que más contamina en el perro? La pseudomonas. ¿Qué contamina, por ejemplo, en el caballo? Si alguno hacéis caballos, pues los hongos. También pueden haber bacterias, pero por donde viven los caballos los hongos suelen estar bastante implicados en las úlceras. ¿Qué vamos a tener en los gatos? Principalmente el herpes. Entonces, en función de la especie, si tengo úlceras como esta, pues son úlceras que se llaman úlceras Milting porque lo que hacen es que dañan el colágeno, destruyen el colágeno de la córnea, ¿vale? Del estroma. Y entonces tienen este aspecto que parece que la córnea se va degradando. Aquí también la vemos con bordes muy redondeados, una zona central más profunda, con mucha reacción vascular, mucho edema corneal. Entonces esto nos está diciendo que son úlceras infectadas, no son úlceras como las de antes. Complicaciones, esta la hemos visto también antes, podemos tener incluso paso de bacterias o una uveitis reactiva a esa infección y podemos tener casos como este que estamos viendo aquí con pus dentro del ojo.
Podemos tener queratomalacias, esta también la he presentado antes, la imagen de antes, donde toda la córnea está afectada, toda esta úlcera que se ve aquí, y aquí ya empieza incluso a desaparecer el estroma porque lo que tenemos es un descemetocele. Una bulla, como la que también se he puesto antes con otro descemetocele muy grande aquí. Estas ya son úlceras que se están contaminando, tendrían que ir hacia la cicatrización y no han ido a la cicatrización, y entonces nos encontramos en situaciones ya muy graves. Un prolapso de iris, porque ha llegado incluso a perforarse totalmente la córnea. Otro prolapso todavía mucho mayor. Las úlceras y degeneraciones que hemos comentado antes. Antes con la compañera hablábamos de que yo ahora le estoy fresando, estoy utilizando el fresado para quitar estos depósitos de calcio en las degeneraciones, con cuidado de no perforar la córnea aquí, pero que normalmente estas córneas responden muy mal incluso a los tratamientos quirúrgicos, lo rechazan todo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos cultivos, antibiogramas y tal? ¿Cuánto tiempo va a tardar un cultivo y un antibiograma? 5 días. Si son hongos, 3 semanas. ¿Me puedo esperar yo a poner un tratamiento con estos tiempos? No. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues lo que yo hago es que hago una citología. Bueno, ahora casi que no hago nunca, pero bueno, alguna vez, cuando tengo duda, hago una citología. ¿Qué hago? Un gran. ¿Qué sé? Que si yo tengo un gran positivo, es decir, tengo un bacilo, un coco, por ejemplo, gran positivo, pues puede ser un estafilococo, un estreptococo. Si tengo un bacilo gran negativo, por ejemplo, es una pseudomonas. Eso lo sé de citología. Entonces, en función de lo que sea, si es un coco, un bacilo, gran positivo o gran negativo, en función de eso puede utilizar unos antibióticos u otros. Entonces, puede utilizar también, como he dicho, limpiadores, soluciones antisépticas, soluciones antimicrobianas. Entonces siempre como limpiador y como desinfectante el ácido hipocloroso. Como antibiótico, ¿qué antibiótico voy a utilizar? Pues si yo, por ejemplo, pienso que en el perro es un perro y sospecho que es una pseudomona, o si hago una citología, hago un gran y he visto que es un bacilo gran negativo como es la pseudomona, no voy a perder el tiempo con otros antibióticos ni con otras cosas, voy a utilizar lo que sé que ataca a las pseudomonas. Eso no quiere decir que no haga un cultivo y lo mande, claro que sí, con un antibiograma, pero yo mientras tanto puedo utilizar o bien aminoglucósidos o puedo utilizar fluoroquinolonas. ¿Qué utilizo generalmente, que me gusta mucho? El octacilox. Eso es lo que suelo utilizar. Un ciprofloxacino. ¿Inhibidores de las colagenasas? ¿Utilizo inhibidores de las colagenasas? Sí, son úlceras profundas, son úlceras que degradan el colágeno, entonces tengo que proteger esa córnea. ¿Qué utilizo para proteger esa córnea? El suero autólogo. ¿Hay algo más fácil que algo que me pueda proporcionar el propio animal? Pues voy a emplearlo. ¿Lo hago en el momento? Puedo hacerlo en el momento o tengo suero congelado de otros animales y los puedo utilizar para otros también. Utilizo también midriáticos cicloplégicos porque los midriáticos tienen que aliviar el dolor. Hemos hablado del dolor al principio de todo y tengo que quitar el dolor. ¿Qué midriáticos cicloplégicos son los que utilizo? La atropina en perros, el ciclopentolato en gatos. ¿Por qué no utilizo la atropina en gatos? Porque es amarga y el animal babea, hace mucha espuma y es muy desagradable. Entonces, ciclopentolato. ¿Y cómo se elabora el suero autólogo? Por si alguien no lo sabe, fácil. Sacamos sangre de la cefálica, de la yugular, de donde sea más fácil. Lo dejamos, si es posible, a temperatura ambiente y lo centrifugamos. Si no podemos dejarlo porque hay prisa, pues directamente se centrifuga, 50.000 revoluciones por minuto, 10 o 15 minutos, y lo que obtenemos es 1 mililitro de suero más 4 mililitros de suero fisiológico. Y entonces preparamos una jeringuilla de 5 mililitros. Y eso es lo que le damos al propietario. Si no consigo el mililitro de suero, porque es muy poquito lo que he sacado, 0,5 mililitros de suero con 2 mililitros de suero fisiológico, 2,5. Se lo doy al propietario. Todos los colirios, todos los fármacos que utilizamos para el ojo, incluido el hipoclorine, en el frigorífico. También el suero.
¿Cuánto tiempo en el frigorífico? 5 días. Al quinto día, lo que haya sobrado se tira. Si hay que hacer nuevo, se hace nuevo. ¿Vale? ¿Cuántas veces al día lo ponemos? Pues aproximadamente 4 o 5 veces. La vía de administraciones también puede variar. Generalmente tópicos. Vía parenteral, poco. Normalmente la doxiciclina. La doxiciclina la damos porque también es un inhibidor de la colagenasa, de las enzimas. Entonces se puede dar doxiciclina oral. En gatos también me gusta mucho la doxiciclina oral. Si no, ya digo, tópica, colirios o pomadas, a veces, en algunos casos se puede utilizar colirios reforzados y en algunas ocasiones, pocas, pero alguna vez lo he hecho, hago inyecciones subconjuntivales, depósitos subconjuntivales, igual que hacía con el corticoide, lo podemos hacer con antibióticos. Son animales salvajes, son animales de difícil manejo, el propietario lo tiene en el campo, es decir, este tipo de cosas son herramientas que podemos utilizar para hacer mejor tratamiento. Otros agentes, adhesivos, no me gustan nada, no funcionan bien y no me gustan. Lentes de contacto, los animales de Murcia no soportan la lente de contacto. Cuando salen por la puerta, un poquito más para allá se le ha caído y el dueño se enfada. Entonces yo no utilizo lentes de contacto. Corticoides, por supuesto que no, cuando tengo úlceras y muchísimo menos cuando son úlceras profundas o úlceras infectadas, de ninguna de las maneras. AINES, pues lo que hemos dicho antes, si tengo una uveitis y quiero tratar esa uveitis porque no puedo dejar esa inflamación dentro del ojo, tengo que utilizar AINES. Si, claro, si además están asociados con una úlcera, pues tengo que llevar cuidado, tener precaución. Puedo utilizarlo tópicos o sistémicos también para control de esa uveitis, pero con cuidado, con mucho cuidado. Y luego el tratamiento quirúrgico, ya para terminar, para los que también tenéis un poquito de prisa. Pues, a ver, aquí es importante, a ver, la habilidad del cirujano. ¿Todos podemos hacer una cirugía intraocular? Pues no, porque si entre otras cosas no tengo formación, no puedo hacerla. ¿Los medios técnicos los tengo? ¿Tengo un microscopio quirúrgico? Pues si no tengo un microscopio quirúrgico, no tengo que hacerlo. Pero la parte económica también es muy importante. Si yo le tengo que hacer una transposición córneo-conjuntival a un perro y le voy a cobrar 900 €, pero a lo mejor le hago un recubrimiento con la membrana anititante y le cobro 300, pues a lo mejor eso influye, ¿no? Puede influir. ¿Voy a obtener el mismo resultado? No sé, ahora vosotros valoráis. Bien, aquí tenéis entonces todas las técnicas, vamos a verlas unas ahora. Colgajo de conjuntiva. Esta es la técnica que yo hago, más habitual, lo utilizo muchísimo, yo diría que todas las semanas hago 4 o 5 casos. Utilizo el colgajo con la membrana anititante, son 3 puntos en U y van suturados desde la membrana anititante a la conjuntiva vulvar. ¿Os acordáis que os he dicho antes? Quedaros con la conjuntiva vulvar, que es lo que recubre a la esclera, llega hasta el limbo esclerocorneal. Bien, pues desde la membrana anititante a la conjuntiva vulvar. Seguro que muchos de vosotros utilizáis esta técnica. Esto no es nada novedoso, como os he dicho antes, no es nada nuevo, pero quizá algunos todavía la estáis utilizando suturado el párpado superior. Los mejores resultados se dan suturados así. ¿Por qué? Porque en el párpado superior, siempre que se suture al párpado superior, el globo ocular es independiente y se mueve y rota y roza con la membrana anititante. Sin embargo, si vosotros hacéis la sutura desde la membrana a la conjuntiva vulvar, que es el propio globo ocular, cuando el globo se mueve todo junto. Y entonces es como si fuera una funda, hacemos una funda recubriendo a la córnea, ¿vale? Entonces el resultado para mí yo creo que es diferente, que influye el que se haga de una manera o de otra.
También se pueden hacer colgajos, por supuesto, pediculados que vienen desde la propia conjuntiva vulvar, es decir, puedo hacer una disección de la conjuntiva vulvar y traerme la conjuntiva como si fuera una especie de parche para suturarlo donde está el defecto. Entonces se puede hacer mucho cuando tenemos descematoceles, tenemos incluso perforaciones de córnea y el resultado pues también es bastante bueno y el efecto pues lo estáis viendo ahí. Transposiciones corneoconjuntivales, membranas biológicas, también se puede utilizar. La membrana amniótica está muy de moda hoy en día. Y otro tipo de membranas como mucosa de la vejiga de la orina, porcina, en fin, se pueden utilizar distintas técnicas. Y ahora quiero enseñar algunos casos. ¿Qué os parece? Este ojo tiene mala pinta, ¿no? Esta córnea parece que se está derritiendo, es una úlcera Milton total, parece que se está derritiendo, incluso parece que sale hacia afuera, que cae. Bien, ¿qué os parece? ¿Cuántas membranas amnióticas hemos puesto aquí? Esta. Otro. ¿Le ve muy buena pinta esa córnea? Este es el resultado. El caso de antes que os he dicho, traumatismo, membrana excitante, resultado. Sí que hay una cicatriz, pero la cicatriz va a estar igual con una membrana amniótica, exactamente igual. Es cuestión de luego trabajar un poquito esta cicatriz con una desametasona para que actúe sobre la córnea, ¿vale? Y sobre todo inhiba esta neovascularización y todo esto. Aquí mirar el ojo, mirar aquí, la bulla que tenemos, el pus, el anillo periquerático. Es el mismo ojo. Pero ahí, por ejemplo, siendo una úlcera profunda, ¿no? Entiendo que sería profunda con toda esa infección y eso. ¿No te da miedo no ver el ojo? Quiero decir, o sea, ahí, claro, tratarás con antibiótico sistémico. Igual, lo trato igual. Es decir, esta membrana es una membrana conjuntival, es una membrana viva. Está el ojo abierto. Yo puedo medicar todo lo que quiera. Puedo poner los antibióticos, los midriáticos, los AINES, no sé, todo lavar con el ácido hipocloroso. Todo, me lo permite todo. Al cabo de 2 semanas yo retiro el colgajo. Lo que tenga que ser será. Peor de lo que ha venido, peor de lo que venía, no creo. Entonces, después de eso, es el mismo ojo. Entonces, ¿qué después de esto? ¿Cuáles son las claves del éxito? ¿Cuál es la receta que le tenía yo que dar a la compañera? Pues no tenemos que confiarnos, tenemos que ser rápidos y agresivos, tenemos que aplicar la terapia adecuada en cada caso, realizar controles periódicos. Yo me gusta mucho citar, soy muy pesada con los propietarios, no, tienes que venir la semana que viene, la otra, cuando son de muy de lejos, porque a mí me llega gente de Almería, me llega gente de Albacete, me llega gente de Alicante, ve a tu veterinario le hace el control, cualquier problema me llama, me manda un WhatsApp, me mandan fotos, lo que sea, para yo por lo menos saber cómo está funcionando ese ojo y el alta se la doy yo. No le doy el alta si no lo veo antes de darle el alta. Y luego remitir a tiempo. También por eso quería yo, la primera charla os quería insistir mucho en diagnosticar, en que sepáis diagnosticar, en que sepáis ver cosas que quizá no podéis ni imaginar. Espero que la charla primera os haya servido para que os deis cuenta de que hay muchísimas cosas que podéis ver y que podéis hacer vosotros. Y las que no, porque ya se escapan, pues entonces mandarlas a un especialista, pero muchísimas cosas que podéis hacer vosotros. Bueno, pues creo que esta era la última. ¿Preguntas? Soy muy pesada ahí también
tratamiento con el Diamond Ball, con la fresa, ¿irrigas con suero, con algo al mismo tiempo? O sea, No. Me preguntan si irrigo con algo cuando hacemos el fresado corneal. A ver, el propio fresado en sí va eliminando epitelio, ¿no? Y tenemos muchos detritus sobre la córnea, ¿no? Y entonces, más que porque se caliente o algo así, que no, es por limpieza, es por limpieza, por desinfección. Entonces podemos limpiar con suero y retirando lo que se va liberando del que conocemos el fresado, pero no es por otra razón, nada más. Y en algún sitio he visto que hacen después del fresado queratotomía en rejilla. ¿Es necesario eso? Yo os he puesto un ejemplo que hacíamos, primero quitábamos el epitelio, luego con un bastoncito, luego se hacía el fresado y luego se hacía la queratotomía. Yo la queratotomía la hacía mucho antes del fresado, cuando no existía el fresado. Desde que utilizo la fresa no he hecho queratotomía nunca después. Entonces, lo importante es que, a ver, nosotros hicimos un estudio, hicimos un trabajo fin de máster comparando el resultado de queratotomía en rejilla y de fresado. Y la conclusión fue que los dos funcionan igual de bien, los dos se resuelven igual, o sea, no es mejor una que otra. Pero yo creo que la comodidad que te da el fresado, que no tienes que dormir al animal, que no necesitas un microscopio quirúrgico, etcétera, etcétera, no te la da la otra técnica. Pero los resultados son tan buenos en una como en la otra. ¿Es un fresado sin sedar? Sí, con anestesia local. Con anestesia local. Los perros en Murcia deben ser muy tranquilos. No te creas, no, pero yo no tengo tiempo. Entonces, cuestión de un poco... Te sujeta un poco el perro, es rápido, es muy rápido, en realidad son 30 segundos, aunque se mueva un poco, llevas cuidado y se hace. No. ¿Qué sutura utilizas en ¿Qué sutura utilizamos cuando hacemos qué? ¿El recubrimiento con la membrana incitante? A ver, para hacer un recubrimiento con la membrana incitante, generalmente utilizo sutura que puede ser un 3 ceros, un 4 ceros, de un monosim, por ejemplo. Bueno, está un poquito en función del tamaño del animal, de que sean más o menos grandes. Ni muy gruesa sería lo ideal, ¿no? Ni muy gruesa ni muy fina, para que no desgarre y tampoco para que sea muy aparatosa. Y nada más, la mantengo pues eso 2-3 semanas en función de la lesión que haya y luego aplico los tratamientos. Cuando lo que hago es un recubrimiento con la conjuntiva vulvar, es un colgajo pediculado de conjuntiva vulvar que además tengo que suturar sobre la córnea, eso ya requiere microscopio quirúrgico y eso estamos hablando de suturas de un 6 ceros en adelante. Pero es que suturamos sobre la córnea directamente. ¿Más preguntas? Bueno, ¿os ha parecido interesante? ¿Habéis aprendido qué es lo que a mí me interesa? ¿Sí? Pues nada, un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias.